Y hoy queremos hablar acerca de los obstáculos que muchas veces nos impiden madurar en la vida. El crecimiento físico generalmente es inevitable, pero la madurez no siempre ocurre en nuestras vidas. Un amigo mío posteó esta semana en Instagram: los primeros 40 años de la infancia son los más difíciles. Los primeros 40 años de la infancia son los más difíciles. Y a pesar de que Dios nos ha dado la bendición de desarrollarnos físicamente, muchas veces no hemos acompañado una madurez emocional, espiritual, a nuestro crecimiento físico. Yo no sé si conocen ese chiste, pero que es bastante antiguo, de ese muchacho que no se quería levantar para ir a la escuela. Y la mamá le decía: dale, levántate que son las 7 y tenés que ir a la escuela. Lo conocen seguramente, ¿no? Sí. Pero yo lo voy a contar igual. Y dice: no me quiero levantar, mamá, no me quiero levantar. Dice: levántate porque ya son las 7 de la mañana, en primer lugar. En segundo lugar, levántate porque es lo que te corresponde. Y en tercer lugar, levántate porque sos el director de la escuela. Lógicamente que a todos nos cuesta madurar un poco en la vida. Y hoy queremos hablar de aquellas cosas que nos impiden muchas veces alcanzar la madurez. Qué importante es que seamos personas camino a la madurez. Nunca dejamos de crecer. Y en realidad debemos crecer en todas las direcciones, para arriba, para abajo y para los costados. Ya sé lo que me van a decir: para los costados estamos creciendo todo, pero para adelante también. Pero tenemos que crecer para arriba, porque cuando decimos que tenemos que crecer para arriba, tenemos que ser cada día más parecidos al Señor Jesucristo. Y la medida de nuestro crecimiento es el Señor. Dijo Pablo: hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud, como Cristo Jesús. El apóstol Pablo dijo: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Debemos crecer para arriba, pero también debemos crecer para abajo. Y cuando decimos que debemos crecer para abajo, tenemos que crecer echando raíces. Porque la persona que no echa raíces es una persona que no da fruto, que no es productiva. Y cuando algo no es productivo, como decíamos el jueves, que tuvimos una clase hermosa acerca de vivir para servir, y el que no vive para servir no sirve para vivir. Y hablamos de que una de las señales de madurez es cuando yo dejo de pensar todo el día en mí mismo y empiezo a pensar en los demás. Cuando no estoy todo el tiempo creyendo que soy el ombligo del mundo o el tapón del océano, empiezo a pensar, porque dice la palabra en Filipenses 4:4, 2:4, dice: no solamente velen por sus intereses propios, sino también por los intereses de los demás. Quiere decir que una persona madura es alguien que ve la necesidad de los demás. Por eso debo echar raíces, porque cuando yo echo raíces me convierto en una persona productiva, que tiene frutos. Sirvo, pero para eso debo echar raíces. ¿En qué? Raíces en el Señor, raíces en su palabra. Porque si no echo raíces en su palabra, no soy una persona productiva. Y si no soy desechado, yo puedo tener un cuchillo en la cocina, pero si ese cuchillo no sirve para cortar, es desechado. Y es necesario que yo eche raíces en el Señor, en su palabra, en la iglesia. Echar raíces en la iglesia. Decíamos que la fe no es algo solamente en lo que queremos, sino un lugar donde pertenecemos y amamos la iglesia, que es la esposa de Cristo. Pero debo crecer a los costados también, arriba, abajo y a los costados. Y cuando hablamos de crecer hacia los costados, significa que yo debo crecer
en mi relación con los demás, en que debo ser una persona que comparte la palabra de Dios. Una persona madura es alguien que comparte de Cristo. Es alguien que más allá de su trabajo, utiliza su trabajo también como un lugar donde se habla del Señor. Hace mucho tiempo con Susi consagramos nuestras oficinas, son lugares donde no solamente se habla de trabajo, se habla de Dios y se comparte el Evangelio con las personas que se sientan con nosotros. Una persona madura habla del Señor Jesucristo, pero no solamente crecer significa hablar del Señor Jesucristo, significa predicar con la vida, con el testimonio, con lo que somos. Porque eso habla de madurez. Transmitir con nuestra vida, con lo que somos, hablar de Jesucristo. Ustedes saben que hay un... Porque nosotros muchas veces creemos que a Dios hay que defenderlo, ¿viste? Y Dios no necesita que nosotros lo defendamos. Es como que muchas veces nosotros le queremos demostrar a la gente que Dios existe. Dios no necesita que nosotros demostremos que Él existe. Lo que sí necesitamos nosotros no es demostrar a Dios, sino mostrar a Dios con nuestra vida. Y eso significa crecer a los costados. Crezco para arriba, crezco para abajo, crezco a los costados. Ahora, qué bueno cuando pasan los años y se nota un crecimiento en nosotros, una madurez. Porque hay gente que pasan los años y vive arrastrando los mismos mambos, los mismos problemas, las mismas dificultades. Los encontrás dentro de 10 años y siguen hablando de lo mismo. Pero qué bueno cuando uno ha crecido, ha madurado, ha avanzado. Porque dice la palabra del Señor en el libro de Romanos que el Señor quiere conformarnos a la imagen de su Hijo, el Señor Jesucristo. Había un muchacho llamado Pedro, uno de los discípulos del Señor, que la verdad nadie podría haber pensado que Pedro iba a ser una pieza tan clave en el inicio de la iglesia primitiva, cuando uno lo conocía a Pedro. Hay gente que nos ve a nosotros y dice, nos desprecia, nos tiene poco. Y a Dios le encanta eso. Porque la Biblia dice, yo agarro lo débil, lo despreciable de este mundo y lo uso para mi gloria. Nadie de nosotros hubiera imaginado que Pedro iba a ser una pieza tan clave en la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque Pedro era un hombre impulsivo, ansioso, hablaba sin pensar y hablaba demasiado. Porque hay gente que habla sin pensar, pero a veces no habla tanto. Este tenía los dos males. Pedro era un muchacho rudo, muchas veces agresivo, vanidoso, muy confiado en sí mismo. Saben que en la lista de los discípulos aparecen los 4 evangelios. Y en las 4 listas Pedro aparece en primer lugar. En condición de líder, en condición de vocero del grupo. Además, pertenecía dentro de los 12 discípulos al grupo íntimo de los 3 discípulos que Jesús tenía un contacto más estrecho con esos tres muchachos. Ahora, antes que Pedro se llamase Pedro, ¿cómo se llamaba? Simón, hijo de Jonás. Generalmente en la Biblia cuando se nombra a una persona, se nombra de quién era hijo. La primera palabra que el Señor Jesucristo le dice a Pedro, Simón, hijo de Jonás, tu nombre de ahora en adelante será llamado Pedro. El nombre Simón significa junco que se dobla. Pero Pedro significa piedra, roca, piedra.
Y a mí me encanta esto porque lo primero que hizo el Señor cuando lo vio, no le hizo una lista de sus defectos. Pedro, mirá querido, vos bastante laburito me das a mí. Sos vanidoso, impulsivo, hablas sin pensar, sos un bocón. No, lo primero que le dio fue una promesa. La gente cree que sos un junco que se dobla, pero vos serás Pedro, una roca. Vos vas a ser una bendición. Pedro, vas a ser una persona en la cual muchos se apoyarán. Serás un hombre fuerte, capaz de ayudar y bendecir a otros. Yo quiero decirte en esta mañana que cuando Jesús te ve, lo primero que te hace es una promesa. Dice el libro de Apocalipsis que recibiremos una piedrecita blanca con un nuevo nombre. No sé cuál es el nombre que Dios tiene reservado para mí. Sé el nombre que me dieron mis padres, Miguel Horacio. No se asusten por Horacio, creo que a muchos les cayó mal. Pero Dios me tiene reservado un nombre que me lo va a dar escrito en una piedrecita blanca, dice el libro de Apocalipsis. Lo primero que hace Jesús cuando te ve no es una lista de tus defectos, sino una palabra profética, una palabra de poder. Él te ve como Él sabe que vos podés ser. Él ve en vos una persona de bendición, en la cual muchos se pueden apoyar y ser de bendición. ¿Qué quiere hacer Dios con nuestras vidas? Lo que hizo con Pedro, cambiarlas. Porque el propósito de Jesús es cambiar vidas. Es cambiar nuestro carácter egoísta, centrado en nosotros mismos, porque tenemos que admitir en esta mañana que en nosotros hay mucho de Pedro. Hay mucho de Pedro. Y en esta mañana el Señor quiere cambiar nuestro carácter, nuestra terquedad, nuestra rebeldía, esa confianza tanta en nosotros mismos. Y el Señor tiene que enseñarnos a vernos como Él nos ve y no como nos vemos nosotros o nos ven los demás. Y solamente cuando veamos cómo el Señor nos ve, tendremos la humildad necesaria para decir, Señor, cambiame. Un buen carácter trae respeto. Cuando vos sos una persona que vas creciendo, que vas madurando, los demás te tienen respeto. Y cuando uno tiene respeto, adquiere confianza en la vida. El jueves hablábamos de qué importante cuando uno va creciendo en la vida, cuando uno no está todo el día pendiente de sus problemas, cuando uno entiende que el secreto de la felicidad no es pensar en mí, sino pensar en los demás. Decíamos que qué importante es entender que todo lo que tenemos en la vida no somos dueños, sino administradores de lo que Dios nos dio. Y decíamos que Dios tiene que hallarnos administradores fieles, confiables, que lo que el Señor nos dio, sea poco, sea mucho, lo administremos bien. Y le digamos, Señor, esto es lo que vos me diste esta esposa, vos me diste estos hijos, vos me diste este dinero, vos me diste estas relaciones, yo las hice crecer en el nombre del Señor Jesús. Ser hallados administradores fieles. Es parte de la madurez. Ahora, ¿saben qué? Yo no me puedo cambiar a mí mismo. Necesito que el Señor me cambie. El primer obstáculo para cambiar nuestras vidas es rehusar tomar la cruz de Cristo. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 16, a partir de entonces Jesús, ahora sí que la tienen difícil, ¿sí? Con esa letrita, pero no importa, yo se los leo claro. A partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos. ¿Me están siguiendo? ¿Sí?
de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo iban a matar, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Miren lo que hizo Pedro. Lo agarra a Jesús, lo lleva aparte, ¿y qué hace Pedro? ¿Qué hace Pedro con el Señor? Lo empieza ¿a qué? A reprender. Miren qué muchachito que era este Pedro. ¿A quién estaba reprendiendo? El Señor, el Maestro. ¿Qué es lo primero que nos sale del corazón? ¿Quién te cree que sos para reprender a Jesús? Miren si había cosas que el Señor tenía que cambiar en Pedro. Un tipo impulsivo, un tipo que hablaba demasiado, un boconazo, un tipo desubicado, porque cuando somos inmaduros nos desubicamos. La madurez nos ubica. Y vos decís, lo reprende al Señor y le dice, Dios nos libre de esto que estás diciendo. Esto jamás te va a suceder a ti. Jesús se dirige a Pedro y le dice, aléjate de mí, Satanás. Mamita, se puso espesa la cosa. ¿Te imaginás que te digan Satanás? Vos sos el diablo mismo. Miren lo que le dice Jesús. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Tremenda la palabra de Dios, no esta mañana. Tremenda esta palabra. La persona inmadura ve las cosas desde el punto de vista humano, solamente. No tiene en cuenta los planes de Dios. Entonces, Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. ¿Qué significa? Tomar la cruz y seguir al Señor. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio, dice el Señor, obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga la pena? ¿Que valga la pena más que tu alma? Pedro tiene la audacia de volverse al Señor y dictarle lo que tenía que hacer. El Señor estaba en un momento crucial de su vida. Les estaba explicando a sus discípulos que era necesario bajar a Jerusalén, que era necesario morir por nosotros y que iba a resucitar. Pero Pedro le dice, esto que estás diciendo, estás loco. Hay ciertas cosas de la Biblia que nosotros no podemos aceptar porque la mente humana se rebela contra la palabra del Señor. ¿Escuchaste eso? Muchos de nosotros conocemos las cosas que Dios nos ha pedido y nos pide cada día. Una persona madura es una persona que cuando Dios te dice algo, lo cumple. Si el pastor me pidió que yo haga esto, y lo considero que es mi padre espiritual, lo voy a hacer. Ahora, como muchas veces desafiamos la palabra del Señor y desafiamos sus mandamientos, ponemos en duda lo que Dios quiere para mi vida. Y hacemos lo que hizo Pedro. Pedro estaba poniendo en duda la necesidad de ir al Calvario. Estaba poniendo en peligro tu salvación y la mía. ¿Sabes lo que quiere Satanás? Que pongamos a un lado a Dios de nuestra vida. Que lo dejemos a un lado. Viví tu vida, déjalo. Dios a vos no te escucha. Satanás quiere que pongamos
a Dios a un lado. Satanás quiere que nosotros pongamos sus mandamientos a un lado. ¿Qué significa tomar la cruz? Porque mucha gente dice, yo tengo una cruz todos los días, tengo esta enfermedad. Eso no es la cruz, hermano. Tolerar la suegra agresiva no es la cruz. Tener un fracaso económico no es una cruz. ¿Qué significa esto que me dice el Señor? Si alguno quiere ser un seguidor mío, tiene que abandonar su antigua manera de vivir, tomar la cruz cada día y seguirme. Tomar la cruz significa que cuando mi voluntad y mi conveniencia se cruzan con la voluntad de Dios, elegimos hacer lo que Dios nos pide. Tomar la cruz significa una verdadera entrega al Señor. Decíamos el jueves que cuando uno da su vida y se la rinde al Señor, encuentra el verdadero propósito de la vida. Hermanos queridos, les digo por experiencia propia, no hay cosa que te dé más alegría en la vida, más felicidad que servir al Señor. Y servir al Señor no se lo sirve con un micrófono, se lo sirve cada día de la vida, porque la Biblia dice todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. Porque la meta nuestra es crecer, la meta nuestra es madurar, es ser mejor cada día, es ir por más. Rehusamos tomar la cruz de Cristo. Significa renunciar a mis sabias opiniones. Yo creo que lo sé todo. Pensar lo que haría Jesús, renunciar a mis deseos y preferencias egoístas, morir a mis deseos, morir a mis opiniones, abrir la puerta a la vida del Señor en mi vida. Por eso muchas veces no crecemos ni maduramos, porque no queremos tomar la cruz de Cristo. La cruz de Cristo, la cruz era un emblema de vergüenza. Nosotros hoy nos colgamos la cruz muchas veces. Nos colgamos una cruz, pero no entendemos lo que era una cruz en el mundo antiguo. En el mundo antiguo la cruz era un sinónimo de vergüenza, de desprecio, de muerte. Hoy vamos a celebrar la cruz de Cristo. La cruz de Cristo era, quien iba a la cruz, era el Imperio Romano le mostraba y le decía, esto le pasa a los que se portan mal. Era un elemento de vergüenza, de desprecio. Tomar la cruz de Cristo significa que muchas veces seremos despreciados por seguir al Señor. Seremos burlados. ¿Estás dispuesto a ser despreciado, burlado, por no conformarte a vivir como vive este mundo? Rendir nuestra voluntad a todo lo que nos hace orgullosos y arrogantes, porque el libro de Santiago dice que hay mucha gente que escucha la palabra, pero son oidores olvidadizos. Pero el maduro, el que va creciendo, escucha la palabra y la obedece. Señor, tengo que hacer esto. Lo voy a hacer. No me lo pedís, aunque yo no entienda todo. Aunque yo no esté preparado para todas las cosas. Hace poquito tuvimos un bautismo. Y me encantó porque muchas personas escucharon la palabra y escucharon este mandamiento del Señor y sin problemas dijeron, obedezco. Y el Señor quiere que maduremos y obedezcamos su palabra. No sacrifiquemos los principios del Señor por el temor a la burla, por el miedo. Pero en segundo lugar, otro obstáculo para alcanzar la madurez no solamente es renunciar a mis deseos egoístas, es también una lengua fuera de control. Una de las señales, vamos a decir todos juntos, una lengua fuera de control. Una lengua
fuera de control. Segundo obstáculo hacia la madurez espiritual. Primero, rehusamos tomar la cruz de Cristo. Escuchamos la palabra, nos gusta la palabra, pero obedecemos la que nos conviene. Muchas veces un obstáculo a la madurez, y hermanos, a mí me gusta porque el Señor me desafía más cada día. Yo me levanto cada día y digo, Señor, yo hoy quiero más de vos. Venía orando en el auto, Señor, bendecinos, danos una... Cada vez que nos reunamos, que veamos más tu gloria, tu presencia. Que Ramírez sea cambiada para ti. Señor, qué lindo que el jueves metimos más de 70 personas. Nunca un jueves fueron tantas. Pero tenemos que ir por más todavía. No me conformo con esto. Y vos, hermanos, tenés que ir por más en tu vida, por más en tu familia. Pero una de las señales más evidentes de que Dios no controla nuestras vidas es tener una lengua desatada. Que fácilmente dice cosas que ofenden o perturban o hieren a los demás. Anoche escuchaba una nota que le hicieron al presidente de Uruguay, al expresidente de Uruguay, Pepe Mujica. Estaba escuchando una nota que le hicieron y el periodista le preguntaba si cuando él fue presidente no le daba ganas de tomarse revancha de todos aquellos que lo habían puesto preso, que le habían hecho la vida imposible, porque era el momento justo, ahora soy presidente, ahora se la van a bancar. Y él dijo, no se gana nada devolviendo mal por mal. Dijo, lo único que se logra es encender la mecha que nunca se va a apagar. Y dijo una gran verdad, hermanos, porque la ira y la venganza es un camino sin retorno. Y los hijos de Dios hemos sido llamados a vivir y a marcar una diferencia. Vos tenés que levantarte cada día y vos decís, yo voy a marcar una diferencia en mi cocina, en mi casa, en mi jardín, en mi trabajo. Donde estoy yo voy a marcar una diferencia. Porque quiero crecer, Señor, porque me has llamado a crecer. Me has llamado a madurar. Pero hay gente que fácilmente dice cosas que ofenden, perturban o hieren a los demás. Una persona madura edita sus palabras. ¿Qué significa editar? Borrar lo que está mal. ¿Viste cuando escribiste un texto y te diste cuenta? No, voy a cambiar esta palabra porque a lo mejor me va a... Porque no es lo mismo mandar un mensaje de audio que mandar un texto, ¿viste? Porque muchas veces en el texto no va el sentido. Yo puedo decir, hola amigo. Puedo decir, hola amigo. Y a veces la palabra, la letra escrita es muy fría. Qué bueno cuando uno edita para no decir palabras. Y hermanos, es señal de madurez. Es señal que estamos creciendo cuando editamos nuestras palabras. Y cuando no decimos cosas que pueden perturbar, herir u ofender al otro. Porque las palabras tienen poder de vida o de muerte. Por eso tengo que tener mucho cuidado con lo que digo. Siempre decimos en la iglesia, si no tienes nada bueno para decir, no digas nada. Quédate callado. Dice el libro de Proverbios que muchos tontos pasan por sabios cuando se quedan callados. Pero si tienes algo bueno para decir, decilo, expresalo. La dureza del corazón se refleja en las palabras. Miren, si había un tipo que era un desbocador a Pedro. Pedro era mandado a hacer. Por eso cuando uno ve que el primer mensaje lo da Pedro en la iglesia primitiva y que ese día 3.000 personas aceptan a Cristo y que esos 3.000 en el mismo momento son bautizados, porque los que se bautizaron no decían, miren, lo voy a pensar, voy a ver si estoy preparado. No, creyeron en el Señor, vamos al agua bautismo. ¿Quién fue el que predicó? Pedro. Pero no lo había llegado al Señor hace unos pocos días.
Lo débil, lo despreciable del mundo usa el Señor para su gloria. Pero Pedro tenía una lengua fuera de control. Dice Mateo 17:5 que Pedro es invitado a ver una presentación majestuosa, porque Jesús estaba a momentos de ir a la cruz de Cristo y toma, viste que cuando vos estás en un momento difícil de la vida, necesitas tener al lado los que te quieren, los que te pueden dar una mano. Y Jesús agarra a Pedro, Jacobo y Juan, sus tres más íntimos, le dice, muchachos, vengan, suben a un monte, y dice la Biblia que Jesús se transfiguró delante de ellos. Sus ropas se hicieron blancas como la nieve, y dice que al lado de Jesús aparece Elías y Moisés. Tremenda escena. Y empiezan a hablar de la cruz de Cristo y de los momentos que vienen. Cuando Pedro, Jacobo y Juan ven esto, no lo podían creer. Ahora te imaginás estar presenciando y observando. Esto es terrible. Y Pedro, ¿qué idea tiene? ¿Qué idea se le vino? Abrir la boca. Pero no aprendés, hermano. Semejante escena te prepara el Señor. Y vos tenés que estar callado, contemplando y adorando. Pero dice Mateo 17:5, que Pedro, en medio de tal magnificencia, en medio de tanto esplendor y gloria, toma la palabra y dice, Señor, ¿qué te parece si preparo 3 enramadas, 3 lugarcitos, uno para vos, otro para Elías, otro para Moisés, porque estamos re bien acá, ¿para qué vamos a bajar? Y del cielo se escucha una voz del Padre, como diciendo, callate la boca, bocón. ¿Qué haces hablando en este momento? Mateo 17:5 dice, no había terminado de hablar Pedro, cuando una nube brillante los cubrió. Y desde la nube una voz dijo, ¿lo tenemos al texto? Mateo 17:5, una voz dijo, este es mi hijo muy amado, que me da gran gozo, escúchenlo a él. Los discípulos quedaron aterrados y cayeron rostro en tierra. Este Pedro, mamita querida, qué laburito tiene el Señor con nosotros, ¿eh? Porque nosotros hablamos de Pedro, pero ¿y vos y yo? Imagínate esa escena y Pedro abriendo la boca, pero la voz del Padre lo tapa y le dice, Pedro, este es el momento de observar maravillado. Pero tenía una lengua tan descontrolada, tan desatada, que se atrevió a interrumpir el diálogo celestial. Señor, qué bien que estamos aquí. Pero Dios lo interrumpió. Cállense, dijo el Señor. Detén tu lengua. Escúchale solo a Él. ¿Por qué pensamos que siempre tenemos que decir algo? ¿Por qué pensamos que siempre tenemos que responder? Vieron que hay gente que dice, yo siempre termino las conversaciones en casa. ¿Por qué? ¿Por qué muchas veces no detenemos esa espiral de violencia? ¿Por qué no decimos, como dice la palabra, en casa no va a haber gritos? En casa vamos a hablar de las cosas, aunque parezcan muy difíciles. Las vamos a hablar con madurez, con altura. De chiquitos a mis hijos les dije, en casa no se grita. Aunque hablemos de un tema muy importante, en casa nunca vamos a gritar. Y hermanos, somos nosotros los vigilantes de crear una atmósfera de amor, de armonía,
en nuestros hogares. A veces promovemos nosotros la gritería, el griterío, la maledicencia, las malas palabras. Dice la palabra, aléjense de esto, del enojo, de las malas palabras, de la gritería. Muchas veces una lengua fuera de control es un obstáculo a madurar. El Señor lo interrumpe a Pedro. Y ese es el problema que tenemos, hermanos. Que pasamos tan poco tiempo escuchando a Dios que queremos hablar nosotros. Pedro no quería escucharlo a Jesús. Pedro no quería escucharlo a Dios. Pedro quería hablar a Él. Y en esta mañana el Señor nos dice, deja de hablar. Escúchame a mí. Deja de pelearte con la gente. Deja de decir que vos tenés la razón. Porque vamos a recibir reprensión del Señor en lugar de bendición. Decíamos el jueves en el estudio que la persona que vive para servir es una persona dispuesta. Aquí estoy, Señor, mi vida es tuya. Y cuando yo tengo esa actitud, el Señor me abre puertas de oportunidad, de bendición. Porque el Señor bendice a aquellos que le obedecen. ¿Me escuchaste? El Señor bendice a aquellos que le obedecen. Por eso es tan importante estar dispuesto, Señor, yo estoy dispuesto a hablar a los demás de Cristo, dispuesto a reproducirme, dispuesto a servir, dispuesto a entregarme. Cuando hablamos de más, como Pedro, generalmente es porque estamos entregando pocas cosas. Yo no sé si conocen la historia del pastorcito ciego, pero si no se las cuento, había un pastorcito que era ciego, tenía su grupito de ovejas, las metió en el corral para trasquilarlas y él las quería, las conocía, pero se mezcló entre las ovejitas, se mezcló un chanchito. Entonces empezó a trasquilar las ovejitas. Trasquilaba las ovejitas, le sacaba la lana y la ponía aparte, agarraba otra ovejita, le sacaba la lana, la ponía aparte hasta que vino el chanchito. Y el chanchito no tiene mucho pelo. ¿Vieron? La oveja tiene lana, pero el chanchito tiene un poco de pelo. Y claro, cuando este empezó con la maquinita, el otro empezó a chillar como loco. Y chillaba el chanchito. Y después que él terminó la tarea dice, siempre pasa lo mismo. El que chilla mucho, entrega poco. El que chilla mucho, entrega poco. Dice, el que más chilló, casi no le saqué nada. Dice. Y muchas veces en la vida, hermanos, saben que el que mucho habla, mucho chilla, entrega poco. Porque el que está con un corazón dispuesto a darle para el Señor y darle para adelante, no tiene tiempo para criticar ni hablar mal de los demás. Está tan ocupado en la tarea que tiene que hacer. Tercer obstáculo, terminamos en esta mañana. Me imagino lo duro que fue para Pedro, primero que Jesús le diga Satanás. ¿Sabes que a veces el Señor tiene que tratarnos así? Se llama tratamiento de choque, algo que realmente nos sacuda para que aprendamos las lecciones. Y qué duro habrá sido para Pedro que le corten lo que él estaba diciendo y que una voz del cielo le diga, ¡cállate, tonto! Tercer obstáculo para madurar es la suciedad no reconocida. La última noche que estaban juntos, cuando se acercó a Simón Pedro, el Señor le dijo, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? ¿Se acuerdan de esa última noche? ¿Se acuerdan de que
de que todos los discípulos estaban juntos. Saben que en las calles de Oriente no había cemento, no había pavimento, las calles eran de tierra y además no tenían zapatillas, tenían sandalias. Quiere decir que uno llegaba con los piecitos bastante sucios. Y muchas veces con la transpiración se formaban hasta pastelitos entre los dedos. Claro, pero en cada casa había un siervo, alguien que lavaba los pies. ¿Por qué era tan importante lavar los pies? Porque no se sentaban a la mesa, se acostaban sobre una alfombra, sobre un tapete. Entonces las patas del otro me daban acá. Perdón, los pies. Por eso era tan importante que tengan los pies limpios cada uno. Pero esa noche nadie quiso hacer la tarea servicial. Yo les preguntaba el jueves a los hermanos, ¿de quién te has olvidado? ¿Te has olvidado últimamente de vos para beneficiar a alguien? ¿Has pensado en bendecir la vida de otro en lugar de la tuya? ¿Has pensado en honrar la vida de otro? Cuando Jesús se levanta, se pone la toalla en la cintura y agarra la palangana y empieza a lavar los pies a sus discípulos, porque en esa noche había muchas lecciones por aprender. La lección de lavarnos los pies los unos a los otros, de servirnos los unos a los otros. Qué hermoso cuando la iglesia, les decía el jueves a los hermanos, yo quiero que nuestra iglesia sea una iglesia que sea un corazón servicial, que seamos conocidos por una iglesia que ayuda, que tiene algo para dar. Hermano, no estés todo el tiempo reclamando, a ver, ¿por qué no se ocupan de mí? Pero aquella noche Jesús estaba enseñando una gran lección. La lección de que muchas veces estamos sucios y necesitamos que Él nos limpie. Muchas veces no maduramos porque hay mucha suciedad no reconocida en nosotros. Muchos de nosotros decimos, no, yo jamás voy a ser tentado sexualmente. ¿Cómo que no? Todos somos tentados sexualmente. Y cuando uno reconoce el accionar del enemigo, es cuando puede estar preparado, dice la palabra de Dios, el que quiere estar firme, mire que no caiga. Pero dice la Biblia que cuando Jesús llega al lado de Pedro, dice, cuando se acercó a Simón Pedro, Jesús con la palangana, Pedro le dijo, ¿vos me vas a lavar los pies a mí? Ahora como que, vos decís, bueno, pero ahora es como que había aprendido la lección, Pedro. Sí, pero ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no se lo hizo a todos sus compañeros? Y el Señor le contesta, ahora no entiendes lo que hago, algún día lo vas a entender. No protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Una vez más, contradiciéndolo al Señor. Vos perdoname, hermano, que te lo diga, pero vos y yo le hacemos lo mismo al Señor. Muchas veces lo vivimos contradiciendo. Vos no me vas a lavar a mí. Vos no vas a ir a la cruz, Señor. Suciedad no reconocida. Entonces le dijo Jesús, si yo no te lavo, no vas a pertenecerme. ¡Oh! Entonces lavame las manos, la cabeza, todo. Señor, no solo los pies. Este era Pedro. Lo bueno, que Pedro tenía un corazón sincero. Pedro es aquel que lloró amargamente cuando lo negó 3 veces al Señor. Y dice la Biblia que lo empezó a seguir de lejos. Pero Pedro vuelve arrepentido. No como Judas, que metió la pata al igual que Pedro, pero se suicidó. Uno tuvo remordimiento, pero el otro tuvo arrepentimiento. Hay mucha gente que experimenta remordimiento en la vida. Llora por lo mal que hace, pero no se arrepiente.
Pedro se arrepintió. Pedro cambió el curso de su vida. Pedro llegó a ser la gran roca, en la cual muchos se iban a apoyar y en quien muchos iban a ser bendecidos por Pedro. Querido, en esta mañana puede ser que muchos desprecien tu vida y la mía, pero nuestras vidas van a ser una roca en la cual muchos se van a apoyar y van a ser bendecidos. ¿Lo crees esto? Amén. Pero hay mucha suciedad que muchas veces no reconocemos, al igual que Pedro. Y es necesario mantener cuentas cortas con el Señor. Y el problema de Pedro y el problema tuyo no son los pies sucios, es el corazón desafiante y rebelde que tenemos para con el Señor. Ponete de pie esta mañana. Por eso es necesario cada día, un momento de reflexión, de autoexamen. De decir, Señor, mirá, hoy le hablé mal a la Susi, le dije que contesté mal. Señor, no traté a mis hijos con el amor, con el cariño. Señor, cuando un hermano me pidió ayuda, no fui lo empático. ¿Cuántas veces nuestras palabras no están cargadas de empatía? Nuestras palabras no sirven, no ayudan. Pero yo soy honesto. Sí, hermano, está bien ser honesto, pero otra cosa es ser cruel. Hay mucha gente que es cruel cuando habla. Y el objetivo no es agredir, es recuperar, es sanar, que nuestras palabras brinden alivio, brinden consuelo. Muchas veces, al igual que Pedro, somos rápidos para hablar, pero el Señor quiere que seamos rápidos para hacer el bien. Porque eso es una persona madura, alguien rápido para hacer el bien. Y seamos sinceros, ¿cuántas cosas hemos arruinado en la vida por tener una lengua fuera de control? Empleo se ha perdido. Relaciones, amistades se han perdido por una lengua desatada. Matrimonios se han arruinado por no cuidar lo que Dios nos ha dado. Por una lengua fuera de control. Que el Señor nos bendiga en esta mañana.